Muy buenas tardes, noches ya a todos. Bienvenidos. Gracias por continuar las conferencias y las presentaciones de esta 40ª edición de la Feria del Libro. Raquel, llevamos diciendo toda la tarde, Raquel Rivarossi, a quien acompaño en esta tarde en la mesa, que estamos celebrando 40 años, que cada uno de los que pasáis por aquí sois una vela de esa tarta que es nuestra fiesta. Porque soy una pieza clave, la cultura sin vosotros, que sois eso, esas velas, esas piezas, esos ladrillos que la forman, y nos complace que formes parte de este aniversario. Gracias. De esa memoria que escribiremos y al año que viene podremos leer de todo lo que han pasado, de todos los actos que hemos tenido en esta 40ª edición. He estado atenta cuando estaba ahí, estaba firmando, cómo veía el cariño con el que la gente recibía a Raquel Rivarossi y a su Lola Vendetta. Lola Vendetta, yo creo que simplemente con el Vendetta ya sabemos por dónde va. Para quien seguro que hay gente que aquí ha dicho, voy a escuchar, voy a ver, me voy a interesar por el libro, ahora lo compro y me voy a que me lo firme después. Cuéntanos, Raquel, ¿por qué Lola Vendetta? Ya sabemos que viene de atrás. Sí, tiene sus etapas, pero vamos a empezar ahí desde el principio para animar a la gente a que ahora se lleve ese libro, que luego os contaré qué es lo que le hace a cada uno de ellos. Ha evolucionado mucho el personaje, pero empezó desde la visceralidad total. Algunas veces me han preguntado si yo pretendía desde el principio crear un personaje enfocado al feminismo o enfocado al empoderamiento femenino y demás, y nunca fue mi intención, ¿no? Fue algo que yo me dejé llevar por un impulso, por un malestar también, por una serie de cosas que como mujer me pasaban en el mundo y que luego en ese momento que estaba viviendo en un piso de estudiantes, éramos 5 mujeres, yo llegaba a casa y lo contrastaba con mis amigas, ¿no? Y todas decían, a mí también me pasa, a mí también pasa. Y ellas me hacían un poco de espejo, ¿no? Y empecé a tomar conciencia de que había algo, ya desde muy chiquitina siempre había tenido como una duda de si las cosas tenían que ser como son o pueden ser distintas, ¿no? Sobre todo alrededor de la historia de las mujeres. Mi familia y mi historia ha estado muy atravesada por historias de maltrato, historias un poco fuertes que desde pequeña al final me pusieron en este punto de vista, ¿no? Y me pusieron a reflexionar alrededor de las masculinidades, alrededor de la situación de la mujer, alrededor del sentido de pertenencia de las calles, del sentido de seguridad, ¿no? Del amor romántico y de una serie de cosas que siempre las he tenido en la cabeza y gracias a este personaje que nació en 2014, si no voy mal, como que he encontrado un medio a través del cual poder digerir todas estas preguntas, ¿no? Que yo me hacía, y a través de las redes sociales ha sido muy bonito porque al final todas esas preguntas, inquietudes o que a veces salen en sentido del humor y a veces como mucho más críticas o así, han encontrado como el colchón de un montón de mujeres, que ahora somos 600.000 mujeres en Instagram, como el colchón de todas sus vivencias, ¿no? Y ellas también empezaron a ser espejo para mí, igual que lo eran mis compañeras de piso, ¿no? Y empiezo a recibir mensajes, empiezo a recibir historias y al final Lola Vendetta acaba siendo... tiene mucho de mí, pero tiene mucho de muchas mujeres también y mucho de muchas historias que me han contado, que al final en redes sociales, a pesar de lo frío que pueda ser una red social, se genera una cosa muy íntima, ¿no? En los mensajes privados y así, y sobre todo cuando estamos hablando de la realidad de las mujeres, que nos parece como una novedad, ¿no? Estar hablando de la realidad que viven muchas mujeres, cuando en realidad somos el 50% de la población, pero estamos muy acostumbradas a recibir como historia universal la historia masculina, ¿no? Si no, no hace falta ir más lejos de los libros de texto de los colegios, que solo somos el 16%, ¿no? Bueno, me enrollo, mira, y solo me has hecho una pregunta, es que te lo he dicho, me dice, ¿te va bien media hora? Y digo, no te preocupes, tú no va a haber problema. Ves hilando, tú no te preocupes. Te has convertido en el altavoz de esas historias que te llegan a través de las redes sociales, de esas historias de familia que nos has estado diciendo a través de Lola Vendetta, de tus ilustraciones, de tus dibujos. ¿Eres el altavoz? ¿De que te consideras ya como yo tengo que contar estas historias, yo tengo que se sepan estas historias que tanto, al fin y al cabo, estamos sufriendo? Pues yo no voy por el mundo pensando constantemente que soy un altavoz, pero sí creo que por cosas de la vida, por destino, porque me he dedicado mucho tiempo a trabajar o por lo que sea, sí es verdad que lo tengo. Y
Y tampoco quiero que todo mi trabajo se filtre a través del sentido de responsabilidad social y demás, pero sí que es verdad que existe. Entonces, sí, no solo aprovecho este altavoz que tengo, sino que me siento súper honrada de poder hacerlo. Y estoy súper contenta de que me haya tocado este papel en el mundo, no sé cómo decirte, porque estoy dispuesta a hacerlo y me parece un trabajo que me motiva muchísimo. Me hace levantarme todos los días y ponerme y seguir y seguir y seguir. Y llevo todos estos años y no he pensado ni un solo día haría algo distinto. Es que ni un solo día. Porque siento que creo y siento que es lo que tiene que suceder, que se cuenten las historias de las mujeres, no solo la de Lola Vendetta, igual mi vida espero que sea muy larga, no lo sé, la historia de las abuelas, ¿no? Este personaje al final, algo muy bonito que ha generado es, además de las mujeres de redes sociales que se han abierto conmigo todas las mujeres de mi familia, ¿no? Y no solo las que vienen y las pequeñas, mis primas y así que me están escuchando, sino mi propia abuela, ¿no? A explicarme su vida, que nunca consideró que fuera como de valor para explicársela a nadie, ¿no? Sus intimidades. Y sin embargo, a partir de que salió este personaje, como que se animó y me contó cosas, ¿no? Yo creo que es lo bonito de poder tener este altavoz, como dices, es justamente esto. Antes hablábamos de los abuelos, fíjate, ha salido también en una de las presentaciones anteriores de la importancia, y el autor, Albert, nos decía de cómo se sentaba con su abuelo para que le fuera contando historias de cara al libro. Has hablado de las abuelas. ¿Qué te decía tu abuela? O si podemos, alguna de esas pequeñas historias que te contaba. La historia más fuerte que me contó mi abuela fue que la mamá de su papá, ella sabía de alguna manera, como que se sospechaba que su abuelo, o sea, mi tatarabuelo, ¿no? La mató en casa. Y el pueblo entero, vivían en una masía, como en una casa en el campo, en las terras del Ebro, así. Y todo el pueblo sabía como que algo pasaba, ¿no? en esa casa, y nunca lo investigó nadie. Se fue mi bisabuelo con mi abuela y los chiquitines se fueron de casa y nadie investigó si realmente había sucedido esto, ¿no? Pero todos sabían, nunca más se volvió a hablar de este tema, que esto es algo que sucedía muchísimo en los pueblos. O sea, cuando sucedía un crimen de este tipo, al final los trapos sucios se limpian en casa, ¿no? Y ahora todos mis tíos están buscando la historia de esta mujer, se han como organizado todos los hermanos para buscar la historia de ella, ¿no? No sabíamos ni el nombre. Y ahora sabemos que se llama Rosa Burro y Ferré, ¿no? Y esta es una de las historias más fuertes, ¿no? Y luego todo el movimiento familiar que se ha generado para ir a rescatar la historia de esta mujer, para que no quede en el olvido, ¿no? Una mujer que se casó con un señor de campo, pero ella escribía poesía, ¿no? Era profesora de literatura y enseñaba a leer y a escribir a los niños del pueblo, ¿no? Entonces esta historia para mí es la más importante de todas. Qué unión, ¿no? Nos une la sangre, sí. Pero luego a partir de esas historias creamos otros lazos con nuestra familia, has dicho. Y otra lectura de toda tu familia, ¿no? Porque al final es absolutamente normal por la sociedad donde vivimos que el protagonismo de las historias de nuestras familias se la hayan llevado los hombres, porque eran los que de alguna manera salían y explicaban historias, ¿no? Y a veces es bonito hacer ese ejercicio de ir a rescatar la historia de las mujeres de nuestra familia, ¿no? También. Lola ha evolucionado. Cuéntanos desde sus orígenes, aquello que más le caracterice, hasta una habitación propia con wifi. Cuéntanos un poquito de su historia. Como te digo, Lola nació de la visceralidad, nació del impulso y de la rabia que yo tenía. En ese momento yo tenía 23 años, ¿no? Y recuerdo todas las cosas desagradables que te pasan como mujer, ¿no? Cuando sales de fiesta, cuando vas sola por la calle, todas las cosas que le pasaban a mis amigas, nos perseguían. Recuerdo un día que un tipo persiguió a una de mis compañeras de piso hasta la puerta del 4º piso en Barcelona, haciendo cosas que no voy a explicar aquí con un micro delante. Pero pasaban estas cosas y entonces estábamos muy indignadas. Y yo mi idea al principio no era publicar este personaje, era divertirnos con nuestras amigas haciendo salvajadas a través de un cómic, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer yo con Lola Vendetta fue cortar cabezas a piñón. Ahora cogía una katana, que es esta de aquí,
una maza medieval o cualquier herramienta, cuchillo jamonero, lo que tuviera, para rebelarse contra estas historias que nos pasaban en el mundo real, pero nosotras, como habíamos sido educadas y como el mundo es el que es, nunca nos rebelábamos porque teníamos mucho miedo. Llegábamos a nuestra casa, a nuestro lugar seguro, entonces cogíamos este personaje que al principio no tenía ni nombre y despellejábamos a quien fuera que nos había incomodado, ¿no? Y así es como empezó la vendetta. Por eso se llama vendetta, que significa venganza en italiano. Y poco a poco fue evolucionando. El primer libro es como el más, así como más sádico, más bruto, más... Igual se queda en un lugar un poquito más superficial, ¿no? Aunque yo creo que es necesario, porque el arquetipo de la guerrera que se queja y pone límites y no sé qué, tiene que existir en las películas, y tiene que existir un personaje que se equivoque y que tome malas decisiones, femenino, que no sea la musa inspiradora o la madre o la que cuida y así, ¿no? Tenemos que ocupar el espacio con este tipo de personajes. Y luego La vendetta empezó a evolucionar conmigo, porque yo al principio le di rienda suelta a través del cómic a esta rabia, esta impotencia, estas ganas como de quejarme y así. Las sigo teniendo, las ganas de quejarme, tengo que deciros. Pero poco a poco fui entrando en capas más profundas, ¿no? de todo lo que era mi propia realidad, la realidad de las mujeres de mi familia y la realidad de las mujeres que me estaban hablando a través de redes sociales. Y poco a poco va surgiendo a mí también la necesidad de cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Hasta llegar a este libro donde parece que no sea, que parece que esté súper lejos de esa primera La vendetta, ¿no? Aquí empieza el libro derrotada, ¿no? De tanto trabajar, de tanto esforzarse y demás, y empieza a entender lo que verdaderamente es el autocuidado, no tanto como algo de solo mirarse al espejo y decirse lo buena que estás, o colgar una foto en Instagram y este tipo de cosas, sino desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Desde la toma de decisiones conscientes que nos hacen realmente libres, si es que como humanos uno puede llegar a serlo, ¿no? Pero que nos hacen realmente libres, ¿no? Teniendo en cuenta el cuerpo, mente, el entorno y naturaleza, de alguna manera, ¿no? Todas estas dimensiones de una misma, ¿no? Todos esos lugares hasta donde llega la conciencia de una, ¿no? Y desde ahí tomar la decisión, no tanto desde el me voy a bombardear a decir cosas bonitas, que eso está bien, o sea, es precioso, pero no desde el bombardeo, sino desde el bombardearte a decir cosas bonitas, sino desde la consciencia, desde la pausa y desde el espacio, justamente, que es esta habitación propia, pero con wifi, que es el lugar donde está ya solas, pero siempre conectada con esa sensación de red, ¿no? Que es un poquito lo que he vivido yo y hemos vivido muchas en las redes. Dices que empieza derrotada. Necesitamos tomarnos una pausa de vez en cuando, sí, decirnos lo estupenda que somos, lo maravillosa, pero poner ese espacio como Lola para reactivarnos. Yo creo que es que el espacio es muy necesario. Es un debate que está saliendo mucho últimamente, ¿no? Que vamos a un ritmo frenético, tenemos un nivel de exigencia brutal, ¿no? Y nos falta así ese espacio, e incluso yo creo que algo de lo que se habla también en este libro es algunos brazos que te sostengan, ¿no? Y hemos entendido que esos brazos que te sostienen tienen que ser necesariamente los del amor romántico. Y este libro viene un poquito no a tumbar absolutamente, porque algo de romanticismo y algo de cursilería es divertido en la vida. Entonces tampoco nos vamos a poner de culo con esto. Pero siempre desde un lugar sano, ¿no? Y a veces el sostén, el soporte, el colchón no es la pareja, son las amigas, ¿no? Y esto es de lo que viene a hablar el libro también. Que de hecho la amiga que sale en el libro está ahí sentada. Pero que mezclé un personaje que ya existía con lo que vino pasando este año y una serie de experiencias, y le dije, voy a mezclar, voy a hacer una fusión de ti y de Maite, que ya existía, ¿no? Y eso, yo creo que habla también de eso, sí. Del dejarse cuidar. De dejarse cuidar por los amigos. Porque dejarse cuidar también es cuidar. También es autocuidado, sí, o sea, ponerse en brazos de alguien que te pueda sostener en un momento dado. Darnos ese tiempo de no somos súper y podemos con todo, ¿no? Que no somos Wonder Woman, que Wonder Woman es un personaje, amigas mías, que va en corsé corriendo en tacones y así no se salva el mundo, ¿me entendéis? En tacones y en corsé no se salva el mundo.
Los personajes, hemos estado hablando que te nutres de la realidad, de lo que vives, de lo que te cuentas, de lo que has ido viviendo a la vez que Lola ha ido avanzando. ¿Esos personajes también han ido de la mano contigo? ¿Esos otros compañeros de Lola han ido de la mano contigo? ¿Nos has hablado de una amiga? ¿No? ¿Qué otro? Sí, hay personajes... Hay personajes que son fusiones de varios personajes, ¿no? Hay un personaje muy importante que es el personaje de la mamá, con el que aquí sale un poquito, pero como ella está en la habitación propia con su amiga, no se habla tanto de ella. En el segundo libro sí se habla de ella y es un personaje que para mí es muy importante porque trabajando el personaje de la mamá de Lola Vendetta, que es una mamá cero mamá idílica, o sea, no es la mamá que siempre está ahí pendiente, no esta mamá que en Instagram está haciendo yoga, haciendo el pino, da la teta al mismo tiempo, encima está buenorra, encima es buena persona, encima es vegetariana y encima hace yoga y hace unas acrobacias que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pues es todo lo contrario a esto. La mamá de Lola Vendetta es súper borracha y bebe vino, todo el día va con una copa de vino y todo el día fuma, ¿no? Y es súper crítica con el mundo, ¿no? Y este personaje es una fusión de varias personas. Una galerista de Barcelona, que es que tú la ves y es exactamente igual así, que es amiga, y luego muchas partes de mi mamá, ¿no? Que también es quien me ha enseñado a ser un poco crítica con el mundo, ¿no? Quien me ha roto un poco esta burbuja Disney y me ha explicado su propia historia, ¿no? Y entonces desde ahí es desde donde empecé también a darme cuenta de que había una cierta incomodidad en la historia de muchas mujeres, ¿no? Empezando por la de ella. Y entonces fusioné estos personajes más cosas que me invento y demás, y este es uno de los personajes importantes. Y luego está el campeón, que es el hermano de Lola Vendetta, que tiene discapacidad y es mi hermano, es Guille. Es mi hermano Guille, que es el segundo, somos 5 nosotros. Es el segundo es Guille, que ha sido evidentemente un personaje súper importante para mí porque es la practicidad y la sencillez hecha persona. Él es mil veces más feliz que yo porque es mucho más práctico, justamente porque nació con una dificultad, con algo que a priori era una dificultad, pero con el tiempo le ha dado la vuelta y es mucho más práctico. Él sabe lo que le hace feliz, lo repite todos los días. Ya está. Yo no. Yo me lío en bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero me lío en unas tonterías, ¿no? Y sin embargo él es un ejemplo de eso. Tendríamos que ser más prácticos, ¿verdad? Muchas veces, sí. Y ver las cosas de otra manera y a la sencillez, a lo que nos sienta feliz, a lo que le tendrían que sentir feliz. Sí, hay que aprenderle mucho a esas personas, sí. He visto, tú te la has señalado, la katana, sí. Nos has dicho de armas, nos has estado hablando al principio de cortar cabezas. ¿Por qué una katana? ¿Por qué una katana? Mira, esto es porque yo tengo un pasado muy friki y yo miraba mucho manga. Y creo que, bueno, de hecho creo que mi generación todas hemos crecido, no sé si alguien va a hacer que sí con la cabeza, pero con manga, ¿no? En la tele. Y eran dibujos japoneses que el tema katana y el tema acrobacias y cosas así era como lo más normal, ¿no? Sí. Y no sé, no te sé decir exactamente. Luego apareció la película de Kill Bill, que obviamente pues nos volvimos todas locas con esa película. Y ya el tema katana ya se empezó a volver como una especie de símbolo. Era como una espada muy ligera, no es esa espada del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos, como medieval, de estas que venden en Toledo, que vas a levantarla y dices, hay que hacer crossfit para mover esto. O sea, y sin embargo la katana es como una espada muy ligera, ¿no? Por eso, yo creo que por eso al final, y muy estética, es muy bonita, ¿no? Pero aquí la katana no está, ¿no? Este libro, mira, te voy a decir una cosa. Si no lo puedes contar. No está escondida en realidad. Sí, en este libro no aparece, ya aparecerá. Pero en este libro no aparece, porque ya está derrotada. Ella en este libro no tiene ganas de luchar. Y en este libro lo que tiene ganas es de mimarse y cuidarse y no hay... Es un trabajo hacia adentro, ¿no? Así como en otros libros ha sido mucho el trabajo hacia afuera de el mundo, lo que me pasa tal. Aquí, siendo muy universal, lo que explica Lola, al final se encuentra sola con ella misma, ¿no? Y con los demonios también
y con los trabajos que una puede hacer cuando se va haciendo adulta, ¿no? Se habla mucho de la muerte, se habla del duelo, se habla de ciertos conceptos que yo creo que es complicado hablarlos cuando empecé a los 24 o a los 23, ¿no? Ahí no tenía muy claro qué era. Me podía poner filósofa y fliparme, pero no lo había vivido, no sabía cómo hablar de estos temas, y ahora sí. Lo vamos aprendiendo también conforme van pasando los Sí. años y nos van ocurriendo cosas en nuestro Sí. entorno, ¿no? Sí, es como que las palabras las sabías todas desde que te las enseñaron en el colegio, ¿no? Amor, vida, muerte, respeto, paz. Y con los años se van como hinchando, van cogiendo como dimensión y vas entendiendo más y más profundidad de lo que cada una de estas palabras significa, ¿no? Si no te pregunto por la ilustración, no me lo perdonaría, porque he estado viendo cómo le dedicabas tu tiempo a cada uno de los que han pasado por la carpa de firmas, cómo hablabas con ellos, cómo dibujabas. Ese estuche que lleva al lado me ha recordado un poco cuando yo era más pequeña, me sacaba mis lápices para... Sí. No soy de dibujar, pero esas cosas las tenía que tener cuando me sentaba. ¿Qué te lleva a ir a cada uno dibujándole y haciéndole para que tengan ese recuerdo, no la típica firma? Es que a mí ese momento me encanta. Se ha notado, ¿eh? Es que me encanta. Me ha gustado toda la vida. Antes de firmar libros, ya en el colegio me acuerdo que ya hubo un tiempo en que en lugar de intercambiar cromos, intercambiábamos como cartas que olían a perfume. ¿Os acordáis de esto? Sí, sí. Entonces yo intercambiaba un montón de cartas dedicándole dibujos a amigas, ¿no? Entonces por un dibujo me daba una carta y tenía una caja llena de cartas así. Y era un momento que me parecía súper chulo, ¿no? De sentarme al lado de mi amiga y ¿qué quieres que te dibuje? ¿Qué tal? ¿Qué, no? Y empezar a hacer esto siempre me ha gustado. Es que no recuerdo un día de mi vida sin dibujar. Entonces, el momento de sentarme, de estar firmando con las personas que leen el libro, es súper bonito porque además, en la mayoría de los casos, te cuentan o bien cómo han transitado el libro o cosas de su vida que no sabes por qué se las quieren contar y te las cuentan, y a mí estos momentos me parecen mágicos, ¿no? Como cuando de repente estás en una parada de autobús y aparece esa persona que te da una conversación y dices, ¡hala! Esta conversación la estaba yo como necesitando, no sé cómo decirte. ¿Sirven de inspiración esos momentos? ¿Eh? ¿Sirven de inspiración Sí. esos momentos? Todas las conversaciones donde una pone presencia sirven de inspiración, yo creo. Porque todo el mundo tiene cosas súper interesantes que contar. Lo que pasa es que nos explicamos, como mi abuela, ¿no? Te explicas la historia de que igual tu vida no es tan interesante, pero todo el mundo tiene cosas súper... que son una sorpresa para otras personas que no lo han vivido, ¿no? Entonces, todo depende de cómo cuentes el relato. Soy un poco cotilla, lo llevo diciendo varias veces esta tarde, yo creo que es de formación profesional, que tienes, que podamos saber ahí guardado para ir viniendo de otros años a la Feria del Libro. ¿Tienes ahí algunas cositas ya ¿En el horno? Sí. Tengo cosillas. Alguna cosa has dicho de que la katana aparecerá. Aparecerá, pero no puedo decir cómo. No, esto no puedo decir porque es un spoiler muy grande. Sí. Pero voy a sacar un álbum musical, me voy a poner a cantar. Sí. Que esto es algo que en el confinamiento, hacía años que quería hacerlo, me daba un miedo muy grande, y en el confinamiento y con haber estado así confinada con mi amiga y demás, tuvimos un momento así de amigas de venirse arriba a lo más grande, y dijimos, venga, tenía muchas canciones compuestas y demás, y dije, voy a hacerlo. Y ya está, estoy casi terminando ya, hace casi un año que nos pusimos a trabajar en ello, y esto es una de las cosas que... Pero las letras no las abandonas, ¿no? Es que te queremos fichar ya. Ni ¿vale? las letras, ni el dibujo, ni... Por nombre, eso. No. De hecho, me gusta mucho la idea de imaginarme haciéndolo todo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era adolescente, que estabas como decidiendo carrera y demás, te contaban mucho la historia del camino único, ¿no? A nivel profesional. Sí. Y voy viendo que con esfuerzo, con los años, con ir encontrando la oportunidad e ir poniéndole un poco de morro, al final, pues esto de la profesión única es algo que en algunos sectores está bastante obsoleto, ¿no? En el sector artístico, desde luego. Puedes como ir diversificando y todo estimula todo.
ir diversificando, como acabas de decir, seguir escribiendo, por supuesto, seguir rompiendo esa barrera, esas frases hechas que muchas veces llevamos las mujeres colgadas cuando vamos a algunos sitios, en nuestro entorno, en la familia. Porque también... Hay una frase que la decimos siempre y es: voy a arreglarme para salir. Sí. Amigas, como si no tuviéramos arregladas, como si estuviéramos ¿verdad? rotas, ¿no? Exactamente. Voy a arreglarme para salir. Bueno, eso lo decimos todos, ¿no? Pero es una frase que una cuando lo piensa dice: voy a ponerme pibón o voy a hacer lo que sea que tenga que hacer, pero no estoy rota, no tengo que arreglarme. Pues nos quedamos con esta frase que has dicho: no estamos rotas, no tenemos que arreglarnos, no tenemos que echarnos pegamento. No, tenemos que hablar y que hacer red, no solo entre mujeres, no solo entre mujeres, que yo tiendo, o sea, voy barriendo yo aquí para casa, pero entre mujeres, entre hombres, y al final abrir y explicarnos esas historias desde un lado de humanidad y de vulnerabilidad, ¿no? Que creo que es donde se gesta lo realmente poderoso, porque desde la necesidad de protegerse, desde la necesidad de estar ahí como demostrando, pues haces muchas cosas, pero a mí la chicha de la vida me la da eso, cuando bajo las barreras, ¿no? Y me puedo abrir y otras personas se abren. Yo creo que ahí es donde se da lo más bonito. Muchas gracias, Raquel. Creo que nos vas a quedar reflexionando, le vamos a dar vuelta a muchas de las cosas que nos has dicho. Esperamos volver a ver esa katana. No se me olvida la frase que has dicho, así de que volverá la katana. Chan, chan. Y darte las gracias por participar, por Gracias. estar en este 40 aniversario con nosotros y a seguir produciendo, a seguir escribiendo, a seguir cantando y estar ahí Vale. al pie del cañón. Muchas gracias, Raquel. Hecho. Gracias.